Buenas noches a todos los que nos acompañan esta noche. Soy Más Terror MX, el narrador de la obscuridad. Y esta noche les tengo una historia que estoy seguro, una vez que empiece, no podrán dejar de escuchar. Se trata de un viaje por un oscuro bosque que se vuelve una pesadilla interminable, donde cada curva es una prueba para la cordura y cada sombra esconde un temible misterio. Les advierto que esta no es una historia para los débiles de corazón, pues los árboles esconden presencias que acechan en la oscuridad. Me han dicho que quien se adentre en este relato lo hará bajo su propio riesgo, pues una vez que comiences, no podrás detenerte hasta desvelar el terrible secreto al final, si es que llegas. Así que si se atreven a escuchar hasta el final, prepárense para que la sangre se les hiele en las venas. Pero no se alarmen, yo estaré aquí con ustedes para guiarlos a través de esta temible travesía nocturna. Así que díganme, ¿tienen el valor para escuchar hasta el final? ¿O acaso tienen miedo? Mejor con los audífonos puestos. Trabajo en un bar a unos 15 kilómetros de mi casa. A menudo salgo tarde del trabajo, como a la 1, o a veces incluso a las 2 de la madrugada. Y luego tengo que hacer un agotador y solitario viaje de vuelta a casa en medio de la oscuridad. Estas 2 últimas semanas he tardado un poco más de lo habitual, porque las obras en la carretera principal me han obligado a utilizar una larga y sinuosa ruta alternativa que pasa a través del bosque, y la verdad es que lo odio. Es un bosque oscuro y espeluznante a mitad de la noche. Imagínense, sola en mi coche. No hace mucho tuve una pesadilla en la que se me averiaba el coche entre las sombras de los pinos, y me avergüenza decir que me hizo perder la confianza en mí misma. Pero da igual, no tengo elección. Casi todas las noches hago este camino de vuelta a casa. Dejo atrás la carretera principal y serpenteo por las colinas y luego por el bosque. Las ramas sobresalen de la carretera, como antiguos brazos retorcidos me tienden la mano cuando paso por debajo y entre ellas. Me tienden la mano en la oscuridad. Hay una esquina en particular que me acelera el corazón cada maldita vez. Es jodidamente empinada y tengo que reducir la velocidad del coche para no chocar directamente contra los arbustos del arcén. Alrededor serpentea una curva rápida y brutal, y luego hay una recta larga y siniestra, en la que no puedes ver exactamente dónde acaba, y ni siquiera lo ves con las luces del vehículo encendidas al máximo. Tardo un poco, pero al final de esta recta hay otra curva sinuosa, algo similar a la primera, y solo entonces puedo empezar a respirar con normalidad de nuevo, ya que es aquí donde el bosque empieza a ralear y las colinas retroceden, antes de que la carretera se una a un tramo más transitado. En esa primera curva empinada hay un pequeño claro, una zona de hierba larga donde los arbustos no se juntan del todo. Y una noche terrible, al doblar la esquina, las luces de mi coche se reflejaron en los ojos brillantes de una liebre que esperaba pacientemente mi llegada. Estuve a punto de saltar del susto. Recuerdo un grito de consternación que me salió de la garganta mientras frenaba en seco. No sé por qué lo hice. Fue algo instintivo, supongo, pero la liebre ni siquiera se movió. Ni siquiera se movió un centímetro. Cuando me calmé y empecé a moverme de nuevo, la liebre se quedó sentada, mirándome, perfectamente quieta, excepto la cabeza. Su cabeza giró con el movimiento del vehículo, siguiéndolo con la mirada hasta que la criatura desapareció de la vista. ¿Qué carajo ha sido eso?, murmuré mientras la carretera se enderezaba. Los animales son muy raros a esta hora de la noche. Me reí torpemente, con un sonido hueco y forzado en la soledad de mi coche. El aire acondicionado crepitó y carraspé.
El motor retumbaba suavemente en la noche. Ahora estoy conduciendo hacia casa, escuchando ese mismo suave retumbar. Entrando en el bosque con la mandíbula desencajada, frustrada por la naturaleza repetitiva de este miedo. ¿Cuándo van a arreglar ya la puta carretera principal?, murmuré para mis adentros mientras dejaba atrás la carretera iluminada por las lámparas, desviándome y abriéndome paso entre las colinas, los helechos y los árboles que se elevan poco a poco a mi alrededor. Esta noche hace viento y las ramas suspiran en silenciosa expectación mientras paso debajo de ellas, adentrándome más en este bosque casi como una intrusa. De hecho, así es como me siento. Trago saliva, con la garganta seca. Puedes hacerlo. Lo haces todas las noches, y esta noche no será diferente. Enciendo la radio. Tarda un poco en ponerse en marcha, pero cuando lo hace empieza a sonar una melodía que no reconozco. No obstante, la música es reconfortante. La radio crepita y se desvanece, pero el sonido es mucho mejor que el del viento susurrando entre los árboles. Uno de los árboles ha perdido una rama y la cosa yace peligrosamente al borde de la carretera. Reduzco la velocidad del coche y luego cruzo la carretera para pasar justo junto a la rama. Mis faros iluminan el ejército de árboles que esperan, vigilantes, interminables, todos en silencio en sus posiciones en la oscuridad, extendiéndose hasta el infinito. Siempre trato de consultar Google Maps al volver a casa, para asegurarme de la profundidad real del bosque, para ver su anchura. Pero ya sabes cómo es. Cuando llego a casa, lo único que quiero es dormir, así que nunca lo hago. Algo se mueve en las sombras a la izquierda. Mi hilo de pensamientos descarrila. Aspiro entre los dientes, con los pelos de los antebrazos erizados, mientras miro fijamente hacia la oscuridad. Pero no hay nada. Solo el flujo constante del susurro de la hierba en la brisa de la noche. Tranquilízate, joder. Solo es un bosque. Solo es un bosque. Me estoy acercando a la curva cerrada. Tengo que girar a la derecha y luego la pronunciada curva de la carretera agrietada y llena de baches estará justo ahí. Reduzco la velocidad del coche para prepararme y cambio a una marcha más corta. Y para mi enfermiza sorpresa, me doy cuenta de que han dibujado algo en la carretera. Un dibujo con tiza blanca. Se ilumina con el resplandor de mis faros. Un enorme ojo abierto. Crudo, pero con una intención evidente. Pasa por debajo del coche cuando paso por encima y aparece un segundo ojo de tiza, como el primero. Se extiende de un lado a otro de la carretera, pero este se ha dibujado cerrado. También pasa por debajo del coche. Siento el sudor brotando en mi piel. Solo son unos escuincles. Unos escuincles tontos dibujaron unas pintadas en la carretera durante el día, por diversión. Probablemente estaban de paseo, de excursión o algo así. Una parte de mí se plantea dar media vuelta, conducir de vuelta al bar, buscar una ruta alternativa para volver a casa, tal vez ir al pueblo más cercano. Pero no, eso añadiría una hora más de viaje como mínimo. Además, la carretera es estrecha aquí en el bosque. Pensar en detenerme e intentar un giro lento, doloroso y vulnerable entre estos árboles y estas sombras... No, solo de pensarlo me retuerzo de incomodidad. Me aproximo al giro, rodeado de obscuridad. Reduzco la velocidad del coche y giro el volante. Aquí hay un enorme y retorcido árbol cubierto de musgo. En cuanto pase esta esquina, llegaré a la curva cerrada, el lugar con el claro, donde vi aquella espeluznante liebre. Bueno, paso alrededor del árbol y ahí está el claro. Pero esta vez no hay liebre. Para mi consternación, descubro que el claro está ocupado por otra cosa. El corazón se me para en el pecho. Mis ojos se abren de par en par, asustados, y un agudo y gélido fragmento de terror me recorre la columna vertebral y me revuelve el estómago. Hay una sola figura en el claro,
vestida completamente de negro. Una capucha cubre su rostro, las manos con guantes negros, fríamente mantenidas a los lados. ¡Carajo! ¡Carajo! No detengo el coche, pero mi pie pisa con fuerza el acelerador y el motor se acelera al tomar la curva. ¿Quién demonios es ese? ¿Qué clase de persona se queda sola en un lugar como este a las 2 de la madrugada? No son preguntas para las que quiera respuesta. Mientras conduzco por este tramo de la carretera, la figura permanece inmóvil. Doy la vuelta al coche y al pasar junto a ella, el resplandor de mis luces se desvanece rápidamente en las sombras. ¡Por Dios!, murmuro con el corazón palpitante mientras piso el acelerador. El coche acelera por el largo tramo recto de carretera, pasando bajo las ramas de los árboles. Aunque cada segundo que pasa, espero a medias que esta figura encapuchada aparezca de repente en el centro de la carretera, que la atrape el resplandor de mis faros y se precipite hacia el capó del coche. Una risa loca y aguda escapa de mi garganta. ¡No!, digo en voz alta. No. Estaba de acampada con unos amigos. Abandonó el grupo para mear y se fue a ese pequeño claro junto a la carretera a mirar las estrellas. Aunque no parecía que estuviera mirando las estrellas. No pienses en ello. Además, ya casi estoy fuera de todos modos. Una curva sinuosa más al final de este tramo de recta y entonces podré respirar. Los árboles empiezan a ralear y las colinas retrocederán, y entonces habrá otra carretera, una carretera de verdad, usada, en buen estado y bien iluminada con farolas. Un poco más lejos, un poco más. La radio crepita, la radio salta. Luego, después de lo que parece una eternidad, al final de la recta, suelto el acelerador mientras doy la vuelta al coche. Carajo, parece que hay más de esos inquietantes ojos de tiza, atraídos por la carretera llena de maleza. Paso primero sobre un ojo que se ha dibujado abierto y luego sobre un ojo dibujado cerrado. ¿Quién demonios está haciendo estas cosas? ¿Qué está ocurriendo esta noche? Esto no me gusta. No me gusta nada de esto. Solo quiero llegar a casa. Paso junto al enorme árbol retorcido, cubierto de musgo. Espera. Ya he pasado junto a este árbol. ¿No es así? Todas las noches paso junto a este mismo árbol. Y juraría que esta noche ya he pasado junto a él. Doblo la esquina, esperando que los árboles se adelgacen y ver las tenues y lejanas luces de las farolas a través de las ramas. Pero para mi horror, no lo veo. Solo hay más bosque. Bosque espeso y oscuro. Y esa curva empinada y cerrada. La misma curva de antes. Ahí está el claro. Y se me hiela la sangre al ver esa figura encapuchada. Sigue de pie exactamente donde la dejé. La figura junto al camino. No es posible. Por favor, no es posible. Mi respiración se vuelve increíblemente superficial. No pestañeo mientras paso junto a la figura, desacelerando rápidamente para evitar golpearme contra los árboles del borde de la carretera. Algo va mal aquí. Muy mal. Estoy sufriendo un ataque. Esto ya ha pasado. Te juro que esto ya ha pasado. ¿He dado vueltas sobre mí misma? No, eso tampoco es posible. No hay desvíos en la ruta del bosque. No hay otras carreteras que se unan a esta. No hay forma de dar vueltas sin detenerse y dar físicamente la vuelta al vehículo. Como antes, la figura no se mueve ni reacciona de ningún modo a las luces o sonidos de mi coche. Se limita a permanecer inmóvil. Una presencia silenciosa y amenazadora en las sombras que desaparece gradualmente, en la oscuridad, a medida que paso por la empinada curva y se extiende ante mí la larga recta de la carretera forestal. Pero yo ya he conducido por aquí. ¿Qué carajo está pasando? Intento que no cunde el pánico, pero me cuesta. Es igual que mi pesadilla, aquella en la que me desmoroné en medio del bosque. No recuerdo cómo acabó, pero sé que no acabó bien. De eso estoy segura. El motor gruñe mientras atravieso la oscuridad. La sensación de ser observada por una miríada de ojos invisibles desde las sombras, hace que se me erice la piel del terrible malestar. Un poco más, solo un poco más. La radio crepita, la canción salta. Suelto el acelerador mientras acerco el coche a la curva final de la recta. Pero vuelve a estar ahí, ese árbol retorcido y cubierto de musgo, los ojos de tiza garabateados en la esquina. ¡No, por favor!
El coche pasa por encima del ojo abierto, pasa por encima del ojo cerrado. No me atrevo a detener totalmente el coche, pero reduzco la velocidad hasta el punto de pasar entre los árboles, aterrorizada por lo que voy a ver al doblar la esquina. Voy a ver a la figura que va a estar de pie en el claro. ¡Mierda! ¿Qué hago? ¿Qué demonios hago? Doblo la esquina y efectivamente, ahí está, tal como la dejé, inmóvil, con los brazos a los lados, el rostro oculto en las sombras de aquella capucha oscura. Piso el acelerador. El coche se pone en marcha y el motor se acelera a toda velocidad cuando lo conduzco a la curva. Los neumáticos chirran en la carretera y chocan contra los arbustos y las ramas del arcén. Sus garras de madera raspan y arañan el cristal. Maldigo en voz alta y el motor ruge mientras me alejo y desciendo por la recta. Sube y bajo por los baches mientras me esfuerzo por dejar atrás este terrible bucle. Pero soy incapaz. Otra vez ocurre. Una y otra vez. Una y otra vez. La recta del bosque, la curva en su extremo, el árbol retorcido, los ojos de tiza y esa curva empinada y cerrada, el pequeño claro y la figura oscura esperando. Mi piel está caliente por el estrés y resbaladiza por el sudor, pero mi interior está frío como la muerte, lleno de adrenalina helada y oladas de miedo repugnante. Intento volverme, con el corazón martilleándome, hago un giro caótico y brusco en la carretera, corriendo en sentido contrario por la larga recta del bosque. Pero al llegar a su final, no encuentro más que un giro en el extremo más alejado, el árbol retorcido y cubierto de musgo, los ojos de tiza y la figura al borde del camino. Intento contener un sollozo mientras bajo la velocidad. Doblo la curva con suavidad y miro a la figura inmóvil entre las sombras del bosque. Paso a su lado. Empiezo a doblar la esquina y decido probar el freno. Lo piso ligeramente, lo suficiente para reducir la velocidad del coche, y el bosque y la carretera que hay detrás de mí se iluminan con el resplandor rojo de las luces del freno. Miro por el retrovisor y en ese terrible resplandor rojo intenso veo que la figura empieza a moverse de su posición. Sus brazos permanecen a los lados, sus piernas y sus pies no se mueven, y sin embargo se desplaza desde su posición en el claro hacia el centro de la carretera. Se gira con las piernas inmóviles y comienza a avanzar hacia mí, a través del resplandor rojo y hacia la parte trasera del coche. Grito del frío terror y piso el acelerador. La figura se desvanece en la oscuridad más absoluta al tiempo que desaparece el rojo de la luz de freno y me alejo a través del bosque, más rápido que nunca. Está siguiendo el coche, me está siguiendo a mí. El coche da bandazos y cruje sobre los baches y los huecos de la superficie de la carretera. Y piso el freno mientras me dispongo a doblar la esquina. Mis ojos se disparan hacia el espejo retrovisor, mirando la extensión del bosque iluminado del rojo que hay detrás. Y de entre la oscuridad aparece la silueta rugosa de la figura, deslizándose por la superficie de la carretera como una sombra viviente. Viene por mí. La sangre me recorre y golpea los oídos. Golpea un bache especialmente profundo y la radio empieza a silbar con pura estática. Luego se corta por completo. Paso junto al árbol viejo y retorcido. Paso por encima de los dos ojos de tiza y doblo la esquina. Y vuelvo justo aquí, justo de nuevo en esta misma jodida curva y cerrada, y en este claro. Golpeo las manos contra el volante en señal de frustración. Pero esta vez, el claro está vacío. ¿Y por qué no iba a estarlo? La figura no está ahí. La figura sigue detrás, a la deriva, como una pesadilla por el camino. Me aterra pensar qué pasaría si me alcanzara. ¿Qué fue lo que ocurrió al final de la pesadilla? Pienso y pienso, pero la respuesta, como antes, se me escapa. Doy la vuelta al coche, lentamente alrededor de la curva. De vez en cuando, piso el freno con un pie que tiembla violentamente y cada vez que lo hago, la silueta negra de la figura aparece en el retrovisor, en el centro de la carretera roja, cada vez más cerca, cada vez más cerca. Me planteo meter la marcha atrás lo más bruscamente posible. Imagino el motor rugiendo mientras el coche es arrastrado hacia atrás, chocando contra la figura. Pero, ¿sería tan prudente? La figura intenta alcanzar el coche. Una táctica así le daría exactamente lo que quiere. No sé qué hacer. Así que mi pánico simplemente da vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, mientras repito este pequeño bucle de carretera en las profundidades del bosque. El tramo de recta, el árbol retorcido, los dos ojos de tiza,
la curva cerrada y el pequeño claro vacío. Conduzco mi coche a través del bosque y la figura me sigue por detrás. ¡Piensa, maldita sea! Grito en voz alta con los nudillos blancos sobre el volante. Tiene que haber una salida. Siempre hay una salida. Echo un vistazo alrededor del coche, buscando una idea. Considero la posibilidad de conducir fuera de la carretera e intentar atravesar los árboles. Una parte de mí se plantea incluso detener el coche. Una curiosidad morbosa por lo que pueda pasar. Pero no. Son los ojos. Los ojos de Tiza en el camino. El primer ojo abierto y el segundo cerrado. Sacudo la cabeza con una risa débil. Seguro que no. ¿Así es como escapo? ¿Así es como rompo el bucle? El bucle es el mismo. Veo el árbol retorcido emerger a través de la oscuridad, sus ramas atrapadas en el resplandor de los faros, y entonces doblo la esquina. Vuelvo más allá de los ojos y del claro escarpado. Pero, ¿y si no lo veo? Es un plan estúpido y, sin embargo, de algún modo, tiene un desafortunado sentido. Piso el acelerador. El motor zumba mientras conduzco a lo largo de la carretera, y aquí es cuando piso el freno. Siento que se acerca el final. Reduzco la velocidad del coche. Hago lo posible por no mirar por el retrovisor. Solo cierro los ojos. Los cierro con fuerza como manda la tiza, y como un loco conduzco mi coche completamente a ciegas. No veo nada. Solo oigo el estruendo del motor y el viento en los árboles del exterior. Intento recordar cómo debe ser el final del camino. Un poco más. Un poco más. Los sensores de proximidad de mi coche empiezan a pitar y con una mueca fría llevo con cuidado el volante hacia la derecha y siento cómo el coche gira conmigo. Se supone que al final de la recta se convierte en una curva sinuosa, una no tan empinada como la anterior. ¿Cómo va? Bordeo el coche a través de la oscuridad. El motor gruñe suavemente y el coche da tumbos cuando paso por encima de un bache. A estas alturas no puedo ir a más de 10 kilómetros por hora. Mis manos tiemblan y sudan peligrosamente mientras intento apartar de mi mente la imagen de la figura. Intento no pensar en su aproximación gradual y aterradora. Los sensores de proximidad en mi coche vuelven a activarse. Pequeños pitidos de aviso del salpicadero me indican que vuelva a girar el volante a la izquierda. Un poco más allá. Un poco más en la siguiente curva. Es difícil saberlo, pero creo que estoy progresando. Mi corazón se acelera. Es posible que cruce la curva cerrada ahora mismo. No hay manera. Un poco más. Un poco más. Y por fin me atrevo a abrir los ojos. Los faros del coche revelan a mi alrededor árboles cada vez más delgados. La carretera de delante serpentea como debe, a través de las colinas. ¡Sí! ¡Lo hice! Grito en voz alta. ¡He roto el bucle! Piso el freno y miro febrilmente por el retrovisor. El tenue resplandor rojo revela la figura encapuchada, de pie directamente detrás del coche, a centímetros del cristal. Mi euforia se evapora de inmediato cuando piso el pedal y el coche empieza a arrancar, chirriando y chirriando contra la carretera mientras la figura desaparece en la oscuridad del vacío. Doblo caóticamente las esquinas restantes y paso junto a los últimos árboles, librándome de un peso casi literal en el pecho cuando veo el resplandor de las farolas más adelante. Doy la vuelta al coche en un giro frenético y me incorporo a la carretera principal con el sonido de las llantas derrapando sobre el asfalto. Mientras me alejo, lanzo una última mirada al espejo retrovisor y la veo. La figura encapuchada, completamente inmóvil en el linde del bosque. Se hace cada vez más pequeño en la distancia, detrás de mí, pero alcanzo a ver cómo se da la vuelta en el acto y se aleja de nuevo entre las sombras de los árboles. Su cuerpo rígido todo el tiempo. No he vuelto a conducir en esa dirección nunca más. He tomado el desvío de 1 hora extra durante las 2 últimas semanas, hasta que las obras de la carretera se han despejado y por fin puedo tomar mi ruta habitual para volver a casa desde el trabajo. No dormí bien las primeras noches después de mi encuentro con la figura del bosque.
No dormí nada bien. Y te diré algo más. He vuelto a tener esa pesadilla, aquella en la que me derrumbaba en medio del bosque. Ya sabes cómo son los sueños. Es difícil seguir una trama, o un hilo, o un flujo. Pero en mi sueño recuerdo estar sola, total y completamente sola. Y también recuerdo algo más. En mi sueño salí del vehículo para comprobar el capó. Me distraje. Me perdí. En un momento el coche estaba ahí y al siguiente había desaparecido. Recuerdo el terror, el miedo a ser observada desde las sombras entre los árboles. Recuerdo haber dibujado los ojos de tiza en la carretera. No sé por qué. Y recuerdo haber esperado. Esperado, sabiendo que al final pasaría, que conduciría por esta ruta y me rescataría. Espera, no, eso no tiene sentido. Y recuerdo a la figura encapuchada. Figuras, cambiando y brillando en la oscuridad, atrayéndose hacia mí como una sola figura. Me despertaba empapada en sudor todas y cada una de las veces. Y eso me persigue. Sabiendo que sea lo que sea, sigue ahí afuera, observando, esperándome desde la oscuridad de los árboles. Amigos, parece que hemos llegado al aterrador final de esta historia. Aunque las respuestas sigan ocultas entre las sombras del bosque, espero que esta narración les haya puesto la piel de gallina y les haya hecho preguntarse qué clase de presencia acechaba en la oscuridad. Como saben, en Más Terror MX no tenemos miedo a explorar lo desconocido y lo inexplicable. Así que si desean escuchar más historias que pongan a prueba sus nervios, no olviden suscribirse a este canal. También les pido que compartan este video con familiares y amigos y den like si se atrevieron a verlo hasta el final sin saltarse ningún detalle. Por último, ¿ustedes creen que realmente la conductora logró escapar de esa entidad? ¿O seguirá atrapada en el bosque para siempre? Compartan sus teorías en la caja de comentarios. Así que por ahora nos despedimos. Pero recuerden, la oscuridad tiene 1000 secretos por revelar. Así que la misma oscuridad los guíe, pero no los consuma. Ah, y recuerden, no tengan miedo de eso que no pueden ver, pero que está ahí, detrás de ti. Hasta la próxima.